Para los que no saben, estamos revisando la carta de Pablo a los Gálatas. Ese es el segundo mensaje. Hoy vamos a ver el texto de Gálatas 1, del versículo 6 al versículo 10. Como es el segundo, eso quiere decir que el domingo pasado vimos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5. Y vimos que la carta se escribe porque Pablo se entera de que hay personas influenciando negativamente a las congregaciones del área de Galacia, ¿verdad? De Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Están tergiversando, pervirtiendo, dirá Pablo, el Evangelio. Y hoy vamos a ver lo grave que es esto. Y esa es la introducción. Entonces, vamos a leer el texto de Gálatas 1, versículo 6 al versículo 10. Si me acompañan leyendo, dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, te pedimos, Señor, que tú, en la mañana de hoy, de una manera fresca, nueva, más potente, nos muestres la centralidad del Evangelio en nuestra salvación, en nuestra vida, y la necesidad de mantener ese Evangelio en el centro, en el lugar que corresponde. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el texto entonces inicia en el versículo 6, cuando Pablo inmediatamente pasa del saludo, ¿verdad? Lo próximo que hace no es dar gracias, lo próximo que hace no es dar gracias por los Gálatas, no es alabar a los Gálatas, como en algunas otras cartas lo hacía para sus destinatarios, sino que pasa a acusar a los Gálatas de algo. ¿Dónde está la acusación? En la palabra abandonado. ¿Qué han hecho ustedes? Ustedes han abandonado, están abandonando a aquel que los llamó. Esta palabra se puede traducir como desertar, se puede traducir como que tú traicionaste, te cambiaste de bando, te fuiste hacia el otro lado. Es una acusación muy seria y en el contexto se podía entender de dos cosas. Primero, porque esta misma palabra se usaba en el texto de Macabeos, que es un texto histórico judío, para hablar de un momento en el que un grupo de judíos abandonó, ¿verdad?, las costumbres judías, una apostasía. Entonces, cuando Pablo dice eso, muchas personas tienen esto en la mente y es bueno que lo sepamos. Ustedes han abandonado a aquel que los llamó. Y esto a Pablo lo maravilla. Pablo está asombrado. Algunas traducciones en inglés dicen, I am astonished. Utterly amazed. Se puede traducir en inglés. Eso es, a mí no me cabe más asombro. En mi ser no cabe más asombro. Yo estoy lo más asombrado que puedo estar. Pablo no puede estar más asombrado de esto. De manera negativa, evidentemente. ¿De qué? De lo pronto que los Gálatas han abandonado el Evangelio. ¿Y por qué dice pronto? Bueno, recuerden, esta carta se habrá escrito en el 48, 49, ¿verdad? Después de Cristo. Y Pablo visitó los Gálatas en el 47, 48, o sea que 8, 12, 18 meses, no más de 2 años. Entonces Pablo dice, y a mí no me cabe más sorpresa en mi ser de lo rápido de que yo estuve con ustedes, se le predicó el Evangelio, veíamos Hechos 13 y 14, de todas las cosas que pasaron en esa zona, y que ahora ellos estaban abandonando, no el Evangelio, abandonando a aquel que los había llamado por la gracia de Cristo, porque el abandono del Evangelio es el abandono de Dios, como veremos más adelante. Esta palabra rápido, ¿qué tan rápido ustedes abandonaron el Evangelio? A ellos les iba a recordar qué otro evento en la Biblia, en el Antiguo Testamento,
que fue muy rápido el abandono de un grupo de personas de Dios. Y un evento importante, el becerro de oro, the golden calf, para mis amigos aquí. El becerro de oro. Que esta gente sale de Egipto con milagros, ¿verdad? Pero milagros de verdad, milagros de lo del Antiguo Testamento. Milagros que involucran las fuerzas de la naturaleza. Milagros que involucran cosas que tú dices, oye, que tiene que ser un milagro, o sea, obligatoriamente. Y no más de 40 días, porque 40 días duró Moisés allá arriba. Entonces Moisés sube al monte Sinaí durante 40 días. Está hablando con Dios durante esos 40 días. Cuando Moisés baja, que baja con Josué, como vimos algunos mensajes pasados, le dice, pero ¿y qué es eso? Se oye grito de júbilo, de guerra, dice Josué. Dice, no, Moisés dice, no, eso no es ni de guerra, ni de júbilo, ni de llanto, es otra cosa. Y cuando llegan, lo ven adorando un becerro de oro. 40 días, no duraron 2 meses. Ni 2 meses. Eso recuerda a los retiros de uno. ¿Sabe? Que uno va a un retiro, un campamento. Los jóvenes van a un campamento, los adultos vamos a un retiro. Y entonces vamos allá, como Moisés. Y todo el mundo baja con el rostro brillante. Y eso no dura ni el próximo domingo. Bueno, más o menos así. Y los Gálatas, en menos de 2 años, por lo menos duraron un poco más, en menos de 2 años, abandonaron a aquel, o estaban abandonando a aquel que los había llamado. Y Pablo está sorprendido por eso. Y dice, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes están abandonando el evangelio para irse a otro evangelio. Y en el versículo 7, inmediatamente, recuérdense que Pablo estaba dictando. ¿Ok? Entonces Pablo no está pensando antes de escribir y tal. No, él está dictando. Y dice, han abandonado hacia un evangelio diferente. Y en el versículo 7 inmediatamente aclara, dice, no, es que hay otro evangelio. No vayan a pensar que se están yendo a un evangelio diferente, que bueno, que está este evangelio y también está este evangelio y después está otro evangelio. No, dice es que no hay otro evangelio. Y lo aclara inmediatamente en el versículo 7, la primera parte del 7. Lo que no es el evangelio bíblico puede ser otra forma de vivir, puede ser otra religión, si se le quiere llamar, otra creencia, otro camino, pero no es otro evangelio. Si se le quiere llamar evangelio a otra cosa que no sea el evangelio, está mal usado el nombre entonces. Es otro no evangelio. Pero solo hay uno. Y Pablo lo dice aquí en este versículo 7, cuando en realidad no es otro evangelio. Están abandonando el único que hay. Cualquier desvío, como veremos más adelante, cualquier desvío sobre ese evangelio es un abandono total del evangelio. Cualquier desvío, cualquier cosa que se le quiera cambiar al evangelio de Cristo es un abandono total de ese evangelio. En la segunda parte de este versículo 7, Pablo dice, ¿qué es lo que está pasando? Todavía no sabemos, pero aquí Pablo lo dice, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa es la causa del problema. Hay un grupo de personas que están haciendo un esfuerzo en convencer a estos gálatas de que el evangelio no es lo que Pablo fue a predicar, sino que es otra cosa, modificada sutilmente, no muy diferente. Estaba incompleto, lo que Pablo fue a predicar está incompleto, le faltan unas cositas. Y nosotros venimos a suplir, ¿verdad?, esas faltas, a explicarles a ustedes lo que a Pablo le faltaba. Los gálatas estaban bien y llegan esta gente a perturbarlos. ¿Quiénes eran estas personas? Pablo no los menciona, es decir, no los identifica. Y probablemente no es que no los identifica por ignorancia, o sea, por no saber quiénes eran, sino que no los identifica de alguna manera por desdén. Como cuando uno dice, hablando de alguien que tú conoces, dice, no, ese tipo, ¿verdad? Tú no le das el nombre, tú lo haces general. Y así Pablo dice aquí, sino que hay algunos que los perturban. No los identifica, aunque probablemente podía tener alguna idea de quiénes eran. Pero el consenso entre los estudiosos, porque más adelante Pablo tampoco los identifica en ningún momento en la carta, el consenso entre los estudiosos es que eran personas que venían probablemente de la iglesia de Jerusalén. De la iglesia de Jerusalén y venían,
¿sabe? Diciendo, yo vengo de la iglesia de Jerusalén, nosotros venimos de Santiago y de Pedro y de Juan, ¿verdad? Para corregir alguito de lo que Pablo, que no es Santiago y Pedro y Juan, ¿verdad? De lo que Pablo les dijo a ustedes. Los próximos domingos en la carta vamos a ver a Pablo defendiendo su apostolado. De esta acusación de estas personas que llegaron a conocerse como los judaizantes. ¿Por qué judaizantes? Porque querían hacer a los gentiles como si fueran judíos para poder entonces tener, entre comillas, este evangelio completo. ¿Qué decían ellos? Lo veremos más adelante también, en el versículo 2 del capítulo 5, en el versículo 10 del capítulo 4. Pablo dice que, respectivamente, ¿verdad?, que querían circuncidarse, que querían hacerlos circuncidar a los gentiles, a los gálatas, y que los convencieron de que tenían que observar ciertas fechas, ¿verdad?, de fiestas y de calendarios y de cosas. En resumidas cuentas, de que tenían que observar la ley, de que tenían que cumplir la ley. De repente no la ley completa, pero algo de la ley. Y ese no es el evangelio. Y Pablo, desde el principio, deja claro el peligro que esto representa. Puede ser que esta gente se considerara incluso creyente. Puede ser. Yo no quiero decir si lo eran o no lo eran. Ahora, si ellos siguieron predicando ese no evangelio, pues no lo eran. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el versículo siguiente, en el versículo 8, Pablo dice qué pasa con esa gente que sigue predicando el no evangelio. ¿Qué pasa? Que sea anatema. Si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es esto de ser anatema? Esto conlleva la idea de ser apartado para destrucción divina. Anatema eran las naciones de Canaán. Las naciones que Israel entró a destruir, ¿verdad? Y como dice Éxodo, dice Deuteronomio, no entró a destruirlo porque Israel era muy bueno, no, Israel entró a destruirlo y Dios se lo dice porque las naciones que estaban ahí eran muy malas. Para que no se vayan a creer, así mismo se lo dice en Éxodo y en Deuteronomio. Entonces, esas naciones tan malas eran anatema. Estaban destinadas para destrucción divina. Dios usa a Israel para llevar juicio a esas naciones. Y Pablo ahora dice que aquel que está predicando otro evangelio diferente, que sea como las naciones de la tierra de Canaán, que sea destinado a destrucción. Es interesante que Pablo defiende su apostolado, Pablo defiende su autoridad de alguna manera, pero aquí dice, si aún nosotros o un ángel del cielo les predica otro evangelio, que sea anatema. O sea, Pablo se va a pasar un capítulo y medio, ¿verdad?, defendiendo la autoridad que él tiene para haber ido a Galacia a predicar ese evangelio. Pero también dice aquí que si yo mismo, Pablo, que voy a defender mi apostolado ahora, pero si yo mismo predico otro evangelio, que yo sea anatema también. Porque Pablo está claro, el evangelio no es de él. Él recibió algo de Cristo, eso es lo que él dice. Más adelante lo veremos. Pero por eso él puede decir, si yo mismo predico algo diferente al evangelio, que yo sea anatema. Si un ángel del cielo dice, eso es como exagerado, ¿verdad? Como hiperbólico, como para decir, mira, vamos a cubrir cualquier opción. Pues imagínate, ¿cómo va a venir un ángel del cielo a predicar otro evangelio? ¿Verdad? Fast forward, unos cuantos siglos, vamos en adelante unos cuantos siglos, entonces vamos a ver a Mahoma, vamos a ver a John Smith de los mormones, vamos a ver a los adventistas, los adventistas del séptimo día con Ellen White. Todos ellos fue un ángel del cielo que le habló. O sea que Pablo tampoco estaba tan exagerado. Yo no sé si cuando él lo dijo, él pensó, estoy sonando hiperbólico, pero sí, déjalo ahí. No. Dios sabía que más adelante iban a venir gente diciendo, no, pero es que ángeles me dijeron. Y por eso ese texto está ahí. Oye, a un ángel del cielo que venga
Alguien debió, bueno, probablemente se lo dijeron a John Smith. Llegó y dice, no, pero un ángel del cielo me dijo, espérate, John, dame un segundito, mira. Aquí dice Pablo que ni un ángel del cielo que venga. O sea, es que... No, pero fue un ángel, sí, pero Pablo dice un ángel. No sé si se lo habrán dicho, probablemente sí. Entonces Pablo niega la posibilidad de que ni él mismo, ni un ángel del cielo, ni nadie puede venir a cambiar ese evangelio. Y en el versículo 9 repite lo mismo. ¿Por qué lo repite? Para que quede claro. Para que sepamos que él no lo está diciendo por emoción. Para que sepamos que ese veredicto, él no lo dice por emoción. Él no está exagerando cuando dice que si alguien viene a predicar otra cosa, que sea anatema, que sea dedicado a la destrucción divina, que sea maldito. Él no está diciendo eso exagerando, ni por emoción, ni para drive a point, para demostrar algo. No. Él lo está diciendo ¿por qué? Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. El único evangelio que no te lleva a maldición es el evangelio de Cristo. Entonces, si viene alguien a predicar otra cosa, queda condenado. Eso no queremos decirlo hoy, ¿verdad? Eso suena muy fuerte, eso suena muy duro. Eso no es inclusivo, eso no es tolerante. Pero eso es lo que dice la Biblia. Yo tenía 10 versículos, pero voy a leer solamente 3. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Eso lo dice aquí la palabra. 2 Tesalonicenses 1:8-9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán castigo de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que dice la palabra. Habían 7 más, pero por temas de tiempo vamos a dejarlo en 3. Eso lo dice la Biblia. Predicar esto no gusta hoy, ni antes tampoco. ¿Cómo sí que ni antes tampoco? Bueno, porque veremos más adelante también que uno de los argumentos que usaron esos judaizantes para convencer, de alguna manera, a los gálatas, para persuadir a los gálatas, era que iban a evitar la persecución. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos seguían el evangelio, iban a ser perseguidos. Si son perseguidos es porque el evangelio no gusta, ¿verdad? Entonces, eso no gustaba antes y tampoco gusta hoy. Pero Pablo no está para paños tibios. Pablo no está para diluir el mensaje, porque el amor de Cristo lo oprime, lo obliga, lo fuerza. Y el versículo 10, Pablo aclara esto y dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Yo quiero complacer a los hombres, yo quiero complacer a Dios. ¿Me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está claro de que este evangelio se lo endosaron a él. Se lo encargaron a él. Ese evangelio que no es de él, le dijeron, oye, tú ve y predica ese evangelio, esto es lo que tú vayas a predicar a los gentiles. No otra cosa. Y él lo sabe, que eso no es de él y que él no puede cambiarlo. Y él va a predicarlo hasta las últimas consecuencias. Y esto no es porque Pablo es un desalmado, maquiavélico, ¿verdad? Y que yo predico el evangelio, duélale a quien le duela. No. Que sí, puede ser, tú predicas el evangelio, duélale a quien le duela, pero esa no es la actitud que tiene Pablo tampoco. Todo lo contrario. Pablo predica el evangelio y solamente el evangelio. No importa quién se le contradiga, no importa quién se ofenda, porque el evangelio de Cristo es lo único que puede salvar a las personas. Lo único. Entonces, diluirlo, cambiarlo, restarle, acomodarlo, ¿verdad? Añadirle, ponerlo un poquito más suave, no es amar a la persona a la que se le está predicando. Todo lo contrario. Es hacerle un mal. Es desearle un mal. Pero como el hombre no quiere saber de Dios, ni de nada que tenga que ver con Dios, eso no le llama la atención, a menos que Dios
no lo llame y lo regenere, las buenas nuevas del Evangelio a los hombres no nos gustan. Martín Lutero decía, el mundo no encuentra nada más irritante e intolerable que escuchar que se condene su sabiduría, justicia, religión y poder. Eso le irrita. Juan 3, 19-20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pablo no está buscando el favor de los hombres. Los judaizantes están buscando el favor de los hombres. Y eso nos trae a algo, ¿verdad?, que muchas veces desde el púlpito no se predica o se ha querido dejar de predicar, y es que el ser discípulo de Jesús conlleva un costo. No, pero a mí me dijeron que el evangelio era gratis. Sí, es verdad, el evangelio es gratis. Lo que había que pagar por eso ya fue pagado. No lo pagué yo, no lo pagamos ninguno de nosotros. No podíamos pagarlo, no podíamos hacer nada. Lo pagó Cristo en la cruz. Pero vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que, como dice Juan 3, rechaza la luz. Entonces, cuando nosotros venimos y somos regenerados y creemos el evangelio, estamos en la luz. Y la luz no es aceptada, es rechazada por la oscuridad. Lucas 14, que no vamos a leer el pasaje, pero Lucas 14, 25-33, Jesús habla del costo del discipulado. Este es el pasaje que él dice, ¿cómo es posible que si alguien pone una ilustración, ¿verdad?, de que si alguien va a construir una casa, no estima primero cuánto cuesta la casa para no de repente se vaya a quedar sin dinero a mitad de construcción? Este es el pasaje que él dice, si tú no aborreces padre y madre, tú no puedes venir conmigo. Ese es el pasaje que él dice que si tú no dejas todas tus posesiones, no puedes venir conmigo. El discipulado tiene un costo. El seguir a Jesús tiene un costo. Tiene un costo aquí. Cuando salgamos de este mundo caído, entenderemos o dejaremos de sentir o dejaremos de experimentar ese costo. Es gratis para nosotros, pero mientras estemos aquí, tiene un costo. Entonces hay que aclarar eso, porque no tampoco podemos engañar a la gente y decirle, mira, que seguir a Jesús no tiene eso es gratis, eso no tiene ningún problema, tú puedes seguir tu vida excelentemente bien. No. Si no, pregúntenselo a todos los apóstoles, que la tradición dice que salvo Juan, todos fueron martirizados. Todos. Y Jesús dijo, un discípulo no es mayor que su Señor. Precisamente en el contexto de que si a mí me odian, a ustedes también lo van a odiar. Entonces el discipulado tiene un costo. Pablo sabía esto. Rechazar, no. Servir a Cristo es mutuamente excluyente, es autoexcluyente, excluye el agradar a los hombres. Yo no puedo servir a Cristo y agradar a los hombres. Eso no se puede, eso es imposible. Pablo lo pone aquí, si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. En el versículo 10. Admitiendo, de hecho, porque él dice si todavía estuviera, o sea que él estuvo. ¿Cuándo? Cuando él era fariseo. Pero ven acá, los fariseos no se supone que lo que andaban era tratando de cumplir la ley para agradar a Dios. Bueno, pero mira que Pablo, que era fariseo de fariseos, ¿verdad?, dice ahora, luego de que conoce a Cristo, luego de que ve la luz, dice, no, es que realmente, mientras yo era fariseo, mientras yo perseguía la iglesia, mientras yo trataba de cumplir la ley como la trataba de cumplir en ese momento, lo que yo estaba haciendo era tratando de agradar a los hombres. Porque Dios no se agrada con eso. Entonces, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Son mutuamente excluyentes esas cosas. Yo no puedo agradar a Dios, ser siervo de Cristo y agradar a los hombres al mismo tiempo. Eso es difícil de tragar. La cultura de hoy no acepta esta clase de afirmaciones absolutas, cerradas. No se puede decir que la única forma de llegar a Dios es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto implica que los que no lo hagan a través de Jesucristo no llegan a Dios. Y esto implica
que si no llegan a Dios, entonces tienen la condenación. Entonces eso es muy feo. Estas afirmaciones así no son de personas de mente abierta, inclusivas, amorosas. Pero eso es lo que dice la palabra. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero cuando oímos eso, nos da como una picazón. Dicen, wow. Amén, gloria a Dios, pero nadie. Nadie, de verdad. No, nadie llega al Padre sino por mí. Y es natural, porque estamos en una naturaleza caída. El Evangelio es exclusivo, pero es exclusivo por necesidad. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque nosotros hemos fallado. Si todavía cuando tú oyes una expresión esa como Juan 14:6 de que solamente a través de Cristo, Él es el único camino, la verdad y la vida, y el que no vaya a través de Él no llegará al Padre. Si todavía eso te hace como que, wow, pero esa picazón es porque realmente todavía no entiendes la realidad tuya y de la raza humana en general frente a Dios. Si entendiéramos eso, viéramos esto como una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque se nos está presentando una salida a una situación en la que no podemos hacer nada. En nuestro pecado hemos rechazado totalmente a Dios, completamente, y todo lo que tiene que ver con Él. Cuando pecamos en Adán, como raza humana, rechazamos a Dios. Pero no vamos a entrar, ¿verdad?, en esa representación federal o federativa de Adán, de la raza humana. No. Vamos a decir que eso todavía es un poquito más allá, ¿verdad? Vamos a hacerlo mucho más simple ahora. Pero ¿cómo es eso de que yo estaba en Adán? No. No tendremos esa conversación ahora. La conversación ahora que vamos a tener es la siguiente. Tú puedes encontrar excusas, justificaciones, como dicen los abogados, condiciones atenuantes, lo que tú quieras. Pero todos nosotros tenemos que reconocer que sin tener que abrir la Biblia, en nuestro corazón, a nuestro propio estándar, nosotros hemos fallado. No al estándar que predica un pastor, ¿verdad? No, ni siquiera un cura católico, ni un imán musulmán. No. No al estándar de algún texto sagrado, no, al estándar de nuestro propio corazón. Lo que nosotros entendemos que está bien y está mal. Tenemos que reconocer que nosotros hemos fallado. Eso no hay que venir a un sitio a que nos lo digan. Mentir para tu propio beneficio, no desear el mal a nadie. O ustedes me van a decir que cuando se están manejando en el tráfico, nunca han deseado mal a nadie. Por poner un ejemplo. Nuestra propia conciencia nos condena. Romanos 1:19, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Pablo está diciendo aquí, Dios se hizo evidente en el corazón de cada uno del ser humano. La ley de Dios está ahí. Dice, bueno, pero está bien, pero ¿cómo que la ley de Dios está en el corazón de cada uno? Romanos 2, 14-15. Hablando Pablo de los gentiles, pero cuando los gentiles que no tienen ley, porque los judíos tenían la ley, entonces los judíos no podían alegar ignorancia. ¿Verdad? No, pero es que yo no sé, no, tú sí sabes, porque la ley te la dieron a ti. Ya, pero los gentiles no tienen ley, y entonces los gentiles ¿cómo saben? Porque los gentiles no tienen la ley. Dios no nada más la dio a nosotros, solo a los judíos. Los otros entonces, bueno, pues pueden ellos hacer lo que quieran, porque la ley no se la dieron, ellos no saben si está mal o está bien. Y Pablo aquí entra y dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. O sea, cuando un gentil, cuando alguien que no tiene ley, vamos a traerlo al lenguaje de hoy. Cuando el indio de la selva, ¿verdad?,
Porque muchas veces lo que preguntan es, no, pero ¿y el indio de la selva? El que no ha oído nunca el evangelio y que nunca se le ha predicado y que nunca sabe nada. Cuando el indio de la selva hace lo que está bien hecho, dice Pablo aquí, se hace ley para sí mismo. Cuando el indio de 10 años hace algo y su mamá va y le pregunta y él quiere mentir, pero en ese momento no miente, se está haciendo ley para sí mismo. Eso no hay que predicárselo. Lo dice aquí la palabra. Versículo 15 de Romanos 2, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, su propia conciencia. Entonces, nosotros hemos fallado. No en Adán, también en Adán, pero no hablemos de eso ahora. Cada uno de nosotros, todos los seres humanos, hayamos recibido una predicación nunca o no. El indio de la selva que nunca ha recibido una predicación. Hay tribus, ¿verdad? Aisladas. Hay tribus en una isla en el Pacífico, yo no sé, que nadie nunca se ha puesto ahí. El otro día salió ahí en el Amazonas. En el Amazonas todavía. Esa persona está condenada porque la ley de Dios está en su corazón y cuando ellos hacen algo bien hecho, ellos mismos se condenan. Luego, cuando no lo hacen. Eso dice aquí la palabra. Su propia conciencia los acusa. Satanás, de hecho, eso se traduce como el acusador. El acusador, de hecho, lo tiene medio fácil. Porque nuestra propia conciencia es que nos acusa. Aunque lo queramos negar, aunque queramos aparentar que vivimos con una conciencia tranquila, en nuestro alrededor hay evidencia suficiente para poder afirmar que eso no es así. El ser humano no tiene la conciencia tranquila. La raza humana no tiene la conciencia tranquila. Como raza humana no lo ha hecho bien. Nada más hay que abrir la noticia. Hay evidencia suficiente para eso. Entonces, el evangelio tiene que ser exclusivo por necesidad. ¿Por qué? Porque estamos en un problema que nos metimos nosotros mismos. No hemos hablado de Adán. Yo hablo de Adán. Yo no hablo de Adán. Nosotros mismos. Cada uno de nosotros. Entonces, necesitamos ese evangelio exclusivo, porque además de que fallamos, no fue solo que fallamos y ya, es que le fallamos a un Dios perfecto. Un Dios santo, 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 que no admite ninguna falla. Si la admitiera, no fuera perfecto. Entonces, no, pero yo de vez en cuando hago cosas bien hechas. No, pero mira, yo voy a la iglesia, yo oro, inclusive todas las noches, y yo trato de hacer lo mejor para el otro. Yo trato de amar al otro como yo quisiera que me amaran a mí. Yo no le hago al otro lo que yo no quiero que me hagan a mí. Ya, el problema es que cuando nosotros fallamos una sola vez, ya somos un vaso sucio. Y Dios, que es perfecto, no puede ver una obra buena, algo bueno saliendo de ese vaso sucio, porque ya está sucio. ¿Se entiende? Ninguna obra de nosotros para Dios es buena. De hecho, todo lo contrario, es como trapos de inmundicia, dice la palabra. Trapos de inmundicia es un eufemismo. Un eufemismo es una expresión que es un poquito más bonita, ¿verdad? Para representar lo que se dice real, la idea real, que es un poco más fea. Cuando la palabra dice trapos de inmundicia, se refiere a aquella tela que las mujeres cuando tenían el periodo menstrual usaban. Entonces, las mejores obras de nosotros son como eso para Dios. Dice, wow. Porque Dios es perfecto, es santo, santo, santo. Y ya fallamos. Entonces, cualquier otra cosa que queramos hacer ya viene de un corazón sucio. Pero encima de eso, peor, encima de eso, lo hacemos con mala intención. ¿Cómo que lo hacemos con mala intención? Claro, porque cuando tú estás diciendo, no, que yo estoy orando, no, pues yo voy a la iglesia. ¿Por qué no? Porque yo quiero agradar a Dios. Porque generalmente, para que no me condenen. Entonces tú no lo haces por Dios, tú lo haces por ti. No, pero yo ayudo a otros, yo soy
Persona que, ¿verdad? Altruista. Yo soy altruista. Yo ayudo a otros. Mira, en el mejor de los casos, pues lo estás haciendo por otro que es igual de caído que tú. ¿Dónde está el mérito? Todas nuestras obras vienen de vasos sucios y son hechas por motivos erróneos. No sirven para salvarnos, no sirven para ganarnos el favor de Dios. Entonces, estando ya condenados y no pudiendo ganarnos la salvación de ninguna manera, cuando llega Jesús y dice, yo soy la vía hacia el Padre, eso es una noticia increíblemente buena. No hay mejor noticia que se nos pueda dar. Y cuando nosotros oímos esa expresión y decimos, wow, pero qué cerrado, es porque no entendemos lo que yo he dicho antes. Es porque no entendemos la situación en la que realmente estamos. Y esto funciona así. Jesús es ese único camino al Padre que podemos transitar. Jesús vino al mundo, vivió perfectamente, murió condenado como si hubiera pecado como nosotros. Y murió en lugar de nosotros. La muerte que debíamos morir nosotros, lo que debíamos sufrir nosotros, lo hizo Él. Dios aceptó ese sacrificio y lo resucitó de entre los muertos. Ese es el camino, esa es la verdad y esa es la vida. Entonces, haciéndolo a Él el objeto de nuestra fe, creyendo en esa verdad, creyendo en Él como esa única vía, entonces estamos transitando ese camino, ¿verdad?, para llegar al Padre. Y ahora, como transitamos ese camino, somos regenerados. Podemos realmente hacer buenas obras. No para salvación, porque las únicas obras para salvación fueron las de Cristo, pero para gloria de Dios, para edificación de su iglesia, para la honra de su imagen en otros seres humanos. Ahora que llegamos al Padre, caminando un camino en el que ninguna obra nuestra aportó algo, estamos tan agradecidos con Dios que nuestras obras las hacemos para la gloria de Dios, no para nuestra salvación. Nosotros no podíamos hacer nada. Entonces, cualquier otro plan que no sea este, cualquier otra versión del Evangelio que no sea esta, es un invento del hombre. Y el hombre caído no puede inventar nada bueno para que le funcione. Dice Philip Ryken, voy a leer esta cita. Considera lo que el Evangelio dice. No nos dice qué tenemos que hacer para complacer a Dios. En vez de eso, nos anuncia que Dios ya está complacido con nosotros a través de la muerte y resurrección de Cristo. Dios está tan complacido con nosotros como lo está con su propio Hijo. Esto nos libera de buscar la aprobación de los demás. Al mismo tiempo, nos libera de esforzarnos por el favor de Dios. Ya tenemos el tierno afecto de su amor eterno. ¿Qué más necesitamos? Nada más. Por eso el único evangelio verdadero es una noticia increíblemente buena. Por eso el único evangelio es una noticia increíblemente buena. Nosotros recibimos todo el beneficio y Dios se lleva toda la gloria. Ese es el evangelio. Eso fue lo que predicó Pablo. Pero esto era lo que estos judaizantes querían alterar. Querían decir que en ese camino tú podías aportar, que tú tenías que obrar bien para llegar a obtener ese favor de Dios. Y no es esto el evangelio. Entonces cualquier persona diría, bueno, eso era con los Gálatas. Aquí eso no pasa. Hay otras iglesias que se han desviado, pero ¿verdad? Eso aquí no pasa. La pregunta es, la pregunta honesta, si nosotros, si yo, cada uno de ustedes, que dice creer en el evangelio y que lo cree, si nosotros hubiéramos estado en la congregación de una de estas iglesias de Galacia, nos hubiéramos dado cuenta del error. Cuando esos judaizantes llegan y empiezan a enseñar estas cosas, hubiésemos dicho, espera, eso no es así.
La respuesta natural hoy, ahora, en este momento, de todos nosotros es claro que sí, ya, porque leímos Gálatas. O sea, evidentemente. Ya sabemos lo que Pablo dice en Gálatas, ya vimos lo que pasó en el concilio después de Jerusalén, que se dijo que eso no era necesario, y pues ya hemos leído Romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a traerlo hoy. Esta gente no dijo que Cristo no salvaba. No dijo que Pablo era un apóstata. Esa gente vino a decir que Cristo salvaba y que la predicación de Pablo era válida, pero que le faltaba algo. Pero le faltaba algo. Bueno, pero ya lo sabemos, no le falta nada, eso es lo que es. Bueno, por gracia, por medio de la fe, listo, ya. Mira, si fuera así de sencillo. Esa es la verdad. La verdad siempre ha sido atacada y siempre será atacada. Decía Winston Churchill que una verdad llega a darle media vuelta al mundo, que una mentira llega a darle media vuelta al mundo antes de que la verdad se ponga los pantalones. La mentira va mucho más rápido, porque nuestros corazones están dados a la mentira. Entonces, en la iglesia tenemos la obligación de cuidar este evangelio, de enseñarlo, de leerlo, de predicarlo, proclamarlo, compartirlo. Una y otra vez, una y otra vez. Los judaizantes querían hacerle cambios sutiles. Cambios que honestamente, si hubiéramos estado ahí, probablemente no nos damos cuenta. ¿Cómo eso pasa hoy? Voy a meterme en terreno un poco pantanoso ahora. ¿Ok? De hecho, mi señora me dice que yo a veces hablo rápido. Voy a hablar más lento. Si voy hablando rápido, me levantan la mano. El mayor peligro de la iglesia viene hoy desde dentro, de supuestos creyentes, bautizados, predicadores incluso, que predican de la salvación por gracia, pero que dicen cosas como estas. Tú no eres cristiano si tú no peleas los valores judeocristianos en la sociedad. El cristiano ama al otro como a sí mismo y ya. Él no juzga ni confronta. Si tú eres cristiano, Dios quiere lo mejor para ti en tu vida de familia, de trabajo, en tu salud, en tu vida financiera. Y si tú no estás ahí, es porque tú no estás bien con Dios. Una iglesia que quiere que la gente se convierta va a tratar de no alejar tanta gente, hablando de pecado y de confrontándolo, sino va a esperar que venga, ¿verdad? Que llegue y luego se le enseñe. Tú no eres cristiano si tú no defiendes el medio ambiente, porque Dios dijo que somos mayordomos. Si tú no votas por Trump, tú no eres cristiano. Tú votaste por Trump y tú eres cristiano. Cualquiera de los dos lados. Vamos a traer eso local, ¿verdad? Vamos a local. Tú eres pro-mina. Y tú votaste por los corruptos. Y tú eres cristiano. Eso no es ser cristiano. La iglesia que cree que el evangelio tiene ministerios. Tiene ministerio de jóvenes, tiene ministerio de niños, de hombres, mujeres, adoración, hace conferencias, podcast, blog, campaña. Porque quiere predicar el evangelio. Y si no lo hace, hay que revisarlo. El cristiano no es quien para juzgar ni limitar el amor de Dios a otras corrientes o creencias religiosas. Porque Dios en su infinita sabiduría puede 3 puntos. Esas son cosas que se dicen hoy. Y tú dices, pero espérate. Sí, pero no. Entonces, con estas cosas, cuando alguien dice algo así, no es tan sencillo, realmente, no es tan sencillo como decir, no, eso es mentira. No, hay que poner un montón de aclarando y de, bueno, pero vamos a limitar esto aquí porque esto llega hasta acá. No, pero yo no quise decir eso. Lo que yo quise decir, no, pero no me vaya a malinterpretar. Entonces, probablemente, si hubiéramos estado en la iglesia de los Gálatas, también hubieran confundido los judaizantes. Porque la iglesia de hoy se confunde con esto también. Ahí está el peligro.
todas estas afirmaciones tienen algo de verdad. Todas tienen algo de verdad. El peligro es lo sutil del cambio. Es el mismo problema que tenemos hoy. Hoy tenemos una iglesia que sigue el evangelio de la prosperidad y Jesús es el camino para la ganancia financiera. Sigue la iglesia de los valores familiares y Jesús es el camino para un hogar feliz. Sigue el evangelio del yo, ¿verdad? De la autoafirmación, de que yo me sienta bien, y Jesús es el camino para la realización personal. O el evangelio de las tradiciones religiosas, así como siempre se ha hecho. Y Jesús es el camino para yo ser alguien respetable. O el evangelio de la moralidad. Y Jesús es el camino para ser una buena persona. Si dice, ven acá, pero hogar feliz, realización personal, ser buena persona, ser alguien respetable, eso no es bueno. Yo no estoy diciendo que sea malo. Ahora, Jesús no es el camino para nada de eso. Dice Martín Lutero, decía, hay un peligro presente y claro de que el diablo quiera quitarnos la pura doctrina de la fe y la sustituya por la doctrina de las obras y las tradiciones humanas. Es muy necesario entonces que esa doctrina de la fe sea continuamente leída y escuchada en público. Porque todas estas otras cosas son cosas humanas. O ustedes me van a decir que solamente los cristianos tienen hogares felices. No. Tú puedes tener personas no cristianas que tienen un hogar relativamente feliz. Eso es verdad. En algún momento, si Dios sigue acompañándonos como iglesia, seguro alguien va a venir a preguntarnos que por qué desde el púlpito no comentamos situaciones que ocurren en el país, situaciones que ocurren en el mundo, situaciones políticas, de corrupción, de guerras, que si Ucrania, que si Israel y Hamás, elecciones, que si los diputados, que si esto, que si lo otro. Y yo espero que mi respuesta, nuestra respuesta como iglesia sea, la iglesia predica el evangelio de Cristo. La iglesia no predica un evangelio inclusivo, no predica derechos, no predica justicia social, no predica nada de eso. La iglesia predica el evangelio de Cristo y ya. Más nada. Bueno, entonces la iglesia le da la espalda a los problemas del mundo. No, eso no es. La iglesia de Cristo nunca le ha dado la espalda a los problemas del mundo. Y si alguna iglesia o algo que se llama iglesia lo ha hecho es porque precisamente ha abandonado el evangelio. ¿Por qué? Porque ese evangelio es lo único que puede sacar al hombre de su pecado, regenerarlo, matar su carne que solamente piensa en hacerle el mal y traer a ese hombre a estar en paz con Dios, hacerlo una nueva criatura. Solamente el evangelio puede hacer eso. Para que entonces ese hombre nuevo, regenerado, empiece a dar fruto de amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Para que entonces ese hombre empiece a ser paciente, a ser bondadoso, a no tener envidia, a no ser jactancioso, a no ser arrogante, a no portarse indecorosamente, a no buscar lo suyo, a no irritarse, a no tomar en cuenta el mal recibido, a no regocijarse con la injusticia, sino que se goza con la verdad. A ese hombre que entonces ahora todo lo va a sufrir, todo lo va a creer, todo lo va a esperar y todo lo va a soportar. Y solo entonces ese hombre puede empezar a influenciar su entorno para que todas estas otras cosas se puedan lograr. No podemos poner el burro enfrente de la carreta enfrente del burro. Lo queremos hacer al revés. Si revertimos el orden, estamos siendo víctimas del engaño. Si revertimos el orden, estamos siendo víctimas de Satanás. Tú no vienes a la iglesia para salvar tu matrimonio. Si alguien viene a la iglesia, muchas personas mandan a sus hijos para la iglesia, mandan a sus hijos para colegios cristianos, ¿sabes? Para que cojan valores y
para que no salgan tan dañados. No. Tú no vienes a la iglesia para eso. Puede ser que Dios te haya traído porque tu matrimonio está dañado. Eso puede ser. Pero tú vienes a la iglesia para oír el evangelio, salvar tu alma, aprender cómo hoy, ahora, ya, empezar a vivir en el reino de Dios, para empezar a hacerlo ahora, y como consecuencia de eso, se puede salvar tu matrimonio. Pero no es al revés. Tú no vienes a la iglesia para que de aquí se te diga lo bueno que tú eres y lo bien que te va a ir en la vida y lo mucho que tú vales para Dios. Todo eso es verdad. Tú vienes a la iglesia para que se te predique el evangelio. Y como consecuencia de tú creer el evangelio y de tú entregar tu vida a Cristo y tú dejarte cambiar por Cristo y la obra del Espíritu Santo en ti, entonces tú te sientes bien contigo. No al revés. No al revés. Lo sutil es que entonces queremos poner la consecuencia como si fuera el evangelio. Si tú tienes un arma muy poderosa, ¿verdad? Muy, muy, muy poderosa, tu enemigo va a tratar de destruirla. Si no la puede destruir, va a tratar de que tú no la uses. Te va a convencer de que no la uses. Esa es la próxima estrategia. ¿Y qué hace Satanás? Nos convence de cosas para no usar el evangelio. ¿Y qué nos dice? Que el evangelio también se trata de... No que el evangelio no es de que Cristo solo salva, no. Sino que también se trata de... El cristiano también tiene que... Y si no... Y esto no es así. El evangelio es solamente la buena noticia de que estábamos merecida y justamente condenados. Sin nada que podíamos hacer, nada que queríamos hacer, de hecho. No queríamos hacer nada tampoco. Nos gustaba nuestra maldad. Pero Dios, rico en misericordia, por amor a su propio nombre, envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, resucitar para garantizarnos nuestra vida eterna y solo con creer en Él, con poner nuestra fe en Él, somos limpiados, nuestra deuda con Dios es pagada, somos regenerados, se nos da garantía de nuestra vida eterna en la presencia del Padre, quien nos adopta como hijos. Ese es el evangelio, más nada. Más nada. Todo lo demás es consecuencia de esto. Todo lo demás es consecuencia natural de esto. O sea, desde aquí, lo único que hay que hacer es predicar esto, porque todo lo demás va a venir con muy poco esfuerzo si esto se entiende bien y se predica bien y se defiende bien. El peligro de la iglesia no es el ateo. El peligro de la iglesia es el que se sienta en el primer banco. Es más, el que sube aquí y no tiene claro que esto, solamente esto es el evangelio y que no se le puede cambiar nada, no se le puede quitar, no se le puede añadir, no se puede confundir porque ya es perfecto como está. Y todo lo demás viene después. No podemos poner las consecuencias del evangelio como si fueran el evangelio. Predicamos el evangelio para que otros lo oigan, para que otros lo crean, sean transformados por el evangelio y por tanto, ¿qué hace Pablo en sus cartas? Gálatas, 4 capítulos y medio, 5 capítulos. Doctrina. Y por tanto, Romanos. Y por tanto, Efesios. Y por tanto, el evangelio. Y por tanto, por esto, entonces, hacemos. Por esto, entonces, llegan esas consecuencias. Que Dios nos ayude como iglesia a entender esto. Que Dios nos ayude como individuos a entender esto. De que lo que tenemos que tener en el centro es el evangelio. Todo lo demás es una consecuencia de eso. Y que no nos confundamos como querían hacer con los Gálatas. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos.
Y te damos, Señor, muchas gracias por tu palabra. Te damos, Señor, muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias por tu fidelidad, Señor. Que por amor a tu nombre, por amor a ti mismo, te diste en una cruz por nosotros. Padre, para que podamos tener luego todas estas cosas. Cuánto amor hay en ti, Señor, que hiciste lo que hiciste por nosotros. Que tu Espíritu, Señor, ponga esto claro en nuestros corazones. No nos dejes desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Y que el fruto de eso, Señor, sea visible a otros, sea deseable para otros, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.